Mateo nunca imaginó que llegaría el día en que se quedaría paralizado en medio de un pequeño supermercado de un pueblo del sur de España, solo porque no podía pagar unas cuantas cosas baratas. Puso sobre el mostrador una barra de pan, una caja de huevos, leche y un poco de arroz. Todo tan básico que a nadie le llamaría la atención. Pero cuando pasó la tarjeta, la máquina la rechazó. Lo intentó otra vez, rechazada de nuevo. Detrás de él, un hombre suspiró en voz baja, y una anciana con una cesta de la compra lo miró con pena. El teléfono de Mateo no dejaba de vibrar. Deuda de la tarjeta de crédito, factura del móvil atrasada, el alquiler a punto de vencer. Bajó la mirada y vio el saldo de su cuenta. 11,40 euros. Un hombre con trabajo estable, bien vestido, y aún así sin dinero suficiente para comprar comida. Viéndolo en ese momento, nadie habría pensado que Mateo era el tipo de persona que estaba al borde de la ruina. Tenía 29 años y trabajaba como contable para una empresa de transporte de aquel pequeño pueblo. Cada mañana salía con la camisa impecable, los zapatos relucientes y un móvil de última generación en la mano. Sus compañeros solían bromear diciendo que alguien tan bueno con los números seguramente sabría administrar su dinero a la perfección. Mateo siempre sonreía, asentía y seguía interpretando muy bien el papel de un hombre cuya vida marchaba sin problemas. Pero solo él conocía la verdad. Apenas cobraba, el sueldo desaparecía entre tapas de fin de semana, pedidos online hechos en momentos de aburrimiento y compras inútiles hechas solo para sentir que no estaba por debajo de nadie. Lo más irónico era que durante el día revisaba hasta el último céntimo que faltaba en las cuentas de los demás, mientras su propia vida se iba vaciando en silencio, como un recipiente con una grieta en el fondo. Pero el verdadero dolor de Mateo no estaba en las veces que su tarjeta era rechazada. El golpe más duro tenía nombre. Su hermana mayor, Lucía. Ella era maestra de primaria, vivía en otra ciudad y ganaba bastante menos que él, pero aún así llevaba una vida mucho más estable. Lucía había conseguido comprar un pequeño piso, tenía sus propios ahorros y nunca entraba en pánico cada vez que llegaba una factura. Todos los meses llamaba a su hermano y le hacía siempre la misma pregunta. ¿Ya empezaste a ahorrar? Mateo respondía siempre lo mismo, que empezaría el mes siguiente, que últimamente todo estaba demasiado caro. Pero en el fondo sabía perfectamente que aquello ya no era una promesa, sino una excusa repetida una y otra vez para esconder su propia impotencia. Si alguna vez has dicho, el mes que viene empezaré a ahorrar, comenta el número 1. Bajo aquella apariencia de calma, Mateo escondía además un secreto que nunca se había atrevido a contarle a Lucía. Llevaba 2 años arrastrando deudas de tarjeta de crédito y mes tras mes solo pagaba el mínimo, como si intentara tapar con la yema de los dedos un barco que hace agua. Los intereses no desaparecían, crecían en silencio, despacio, pero sin piedad. Había noches en las que Mateo se quedaba inmóvil mirando el techo, con el corazón pesado como una piedra, y aún así no reunía el valor para abrir todos los extractos y enfrentarse a la cifra real. Le aterraba la sensación de darse cuenta de que ya no tenía el control de su propia vida. Y lo más terrible no era el tamaño de la deuda. Lo más terrible era que Mateo estaba empezando a acostumbrarse a vivir con esa angustia, tanto que cada mañana se despertaba fingiendo que todo seguía bien. Y entonces llegó de verdad el golpe. En una noche fría, mientras Mateo estaba solo en una cocina casi vacía, comiendo un vaso de fideos baratos para intentar olvidar la humillación de aquella tarde. Sonó el teléfono. Era Lucía.
Su voz ya no tenía la calma de siempre. Su madre necesitaba una operación dental urgente, y el coste total rondaba los 2.000 euros. Lucía se haría cargo de la mitad, y le preguntó a Mateo si podía ayudar con el resto. Solo eran 1.000 euros, pero para Mateo, en ese momento, esa cifra sonó como un muro levantándose de golpe frente a él. Apretó la cuchara con fuerza y sintió un nudo en la garganta. Un hombre de casi 30 años, con trabajo estable, que cada día salía bien vestido a la calle. Y cuando su madre lo necesitaba, no era capaz de reunir ni esa cantidad para tenderle la mano. Y por primera vez, Mateo dejó de sentir que solo le faltaba dinero. Sintió que estaba perdiendo incluso contra sí mismo. A la mañana siguiente, en lugar de quedarse hundido en la cama como hacía todos los fines de semana, Mateo salió del apartamento cuando aún era temprano y se puso a caminar sin rumbo por el viejo mercado del pueblo. Las calles empedradas seguían húmedas por el rocío. Algunos cafés apenas acababan de abrir y el aroma del pan recién hecho flotaba en el aire. Pero dentro de él solo había un caos pesado, difícil de soportar. Fue entonces cuando Mateo se detuvo frente a una vieja librería-papelería por la que había pasado no sabía cuántas veces, sin haber entrado jamás. El letrero de madera estaba descolorido y la pintura se caía a pedazos por el paso de los años, pero el interior resultaba extrañamente ordenado. Detrás del mostrador había un anciano de cabello plateado, con gafas, inclinado sobre un cuaderno grueso en el que anotaba números con extrema calma. Levantó la vista, observó a Mateo durante unos segundos y dijo una frase que le heló la sangre. Tú eres de los que se manejan muy bien con los números, pero dejan que su propio dinero se les muera entre las manos, ¿verdad? Mateo se quedó inmóvil, como si alguien acabara de arrancarle la máscara que había llevado puesta durante años. Nunca había visto a aquel anciano. Nunca le había contado a nadie sobre sus deudas, sus tarjetas rechazadas ni la vergüenza que lo iba devorando día tras día. Y sin embargo, con una sola mirada, el hombre había señalado justo aquello que Mateo llevaba tanto tiempo intentando enterrar. El anciano cerró despacio el cuaderno, le sirvió una taza de té caliente y le indicó con un gesto que se sentara en la silla de madera frente a él. La librería estaba envuelta en un silencio extraño, roto solo por el suave roce del papel y los latidos pesados del corazón de Mateo. Entonces el viejo tomó una hoja en blanco y dibujó en ella, lentamente, 4 símbolos sencillos: sumar, restar, multiplicar y dividir. Lo miró de frente y dijo, con una voz serena pero afilada como un cuchillo: tu vida no está hecha un desastre porque ganes demasiado poco. Está hecho un desastre porque nunca aprendiste a hacer cuentas con tu propio dinero. Entonces el anciano apoyó la punta del bolígrafo sobre la hoja y marcó con fuerza el primer signo, el de sumar. Dijo que el dinero no era tan complicado como la gente solía creer. Lo que pasa es que muchas veces las personas prefieren engañarse a sí mismas antes que mirar la verdad de frente. Según él, sumar no era solo ganar más dinero. Era sumar conocimiento, sumar el hábito de anotar cada gasto, sumar un fondo de emergencia aunque fuera pequeño, sumar cualquier fuente de ingreso que le permitiera a uno no depender por completo de un único sueldo. Mateo permaneció en silencio, apretando las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Porque cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que nunca había sumado nada de verdad a su vida, aparte de facturas y presión. Tenía salario, tenía trabajo, tenía una apariencia de estabilidad,
Pero debajo de todo eso, casi no había construido ninguna base capaz de sostenerlo cuando llegara la tormenta. Pero don Rafael no se detuvo ahí. Bajó la punta del bolígrafo hasta el signo de restar y luego levantó la vista hacia Mateo, como si quisiera obligarlo a ser sincero consigo mismo. Dijo que hay personas que no son pobres porque ganen poco, sino porque cada mes van abriendo en silencio un agujero más grande en su propio bolsillo. Prestar significaba cortar los gastos que nacen de la soledad, la presión y el orgullo. Eran esas comidas fuera de casa solo para olvidar la sensación de vacío. Esas cosas que uno compra y luego deja arrumbadas solo para recompensarse por un mal día. Esas suscripciones que ni usa. Esos cafés comprados por costumbre, esas veces que pasa la tarjeta solo para sentir que sigue viviendo tan bien como los demás. Después de decir eso, tomó de una estantería una taza vieja, agrietada en el fondo. Le echó agua. Al principio no parecía nada grave, apenas unas gotas cayendo lentamente sobre la mesa. Pero al poco rato, la taza estaba casi vacía. Don Rafael la dejó delante de Mateo y le dijo en voz muy baja: «Tu billetera es igual. Nadie se hunde por una grieta pequeña. La gente se viene abajo por ignorarla durante demasiado tiempo». Mateo no pudo responder. Se quedó mirando fijamente la taza, que seguía goteando sobre la vieja mesa de madera, como si fuera la primera vez que veía con claridad de qué manera su vida se estaba vaciando poco a poco. En su cabeza empezaron a aparecer muchas cosas que siempre le habían parecido insignificantes. 3 aplicaciones de entretenimiento que seguían cobrando cada mes, los pedidos de comida por la noche porque le daba pereza cocinar, la cuota del gimnasio que no usaba, el teléfono nuevo que había comprado solo para no sentirse menos que sus amigos. Una por una, ninguna de esas cosas era lo bastante grande como para asustarlo de inmediato. Pero juntas habían ido drenando en silencio todo lo que tanto esfuerzo le costaba ganar. Entonces don Rafael señaló los 2 signos que quedaban en la hoja: multiplicar y dividir. Habló despacio, como si quisiera clavar cada palabra en la mente de Mateo. Si quieres que el dinero se quede contigo, no basta con gastar menos. Tienes que aprender a hacer que crezca y después repartirlo en el lugar correcto antes de que la vida venga y te lo quite todo.